¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Paulina Núñez y el día de hoy es mi placer acompañarlos en este foro de debate llamado La Réplica, donde convergen las opiniones de especialistas en el tema. El día de hoy vamos a abordar el tema de la prohibición del uso de plásticos, específicamente los plásticos de un solo uso. Estoy acompañada de varios invitados, vamos a conocer quiénes son. Nacido el 4 de diciembre de 1978, Moisés Cardona Anguiano estudió la licenciatura de Administración de Empresas en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Actualmente es estudiante de la maestría en Gerencia Pública y Política Social en la Universidad Nova España. Ha sido miembro del Comité Directivo Municipal del PAN en Morelia, consejero estatal en el Partido Acción Nacional en Michoacán, delegado distrital del Comité Directivo Estatal del PAN en Michoacán, candidato a diputado local en el 2011 y actualmente es regidor constitucional en el Ayuntamiento de Morelia. Licenciado en Biología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y maestro en Ciencias Biológicas, Ricardo Ernesto Durán Zarco ha laborado como apoyo técnico en el Laboratorio de Genética de la Conservación del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó una estancia de investigación en la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil. Se ha desenvuelto como docente en diversas instituciones educativas y como capacitador ambiental en la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado de Michoacán en 2010. Fungió como encargado del proyecto Bioenseñanza en la empresa ADN México. Asimismo, fue encargado de plantilla en el proyecto Asymmetric Information in the Household, Fathers and Child Welfare de The World Bank Group a principios de 2018. Actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Asuntos Editoriales en el Congreso del Estado de Michoacán. Héctor Manuel Tinoco Garduño nació el 12 de febrero de 1977. Hijo de Manuel Tinoco Ceballos e Hilda Luz María Garduño Navarrete. Héctor Manuel cursó su educación básica en escuelas públicas y donde hasta la fecha conserva la amistad de sus mejores amigos. Estudió la carrera de Contaduría Pública, así como su maestría en Administración en la Universidad Vasco de Quiroga. Estudió inglés y francés en la Escuela de Idiomas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En el año de 1981, su padre, el señor Manuel Tinoco Ceballos, fundó Poliductos de Morelia, donde fabricaba manguera para riego y posteriormente crecería en la oferta de producto del plástico. En diciembre de 1999, junto a su padre y hermanos, fundan la industrializadora de plásticos y flejes, con la producción de bolsa de polietileno, grado alimenticio. Bueno, sean bienvenidos Moisés, Héctor y Ricardo aquí a este foro. Les comento de nuevo, este foro vamos a hablar de el tema de la prohibición del uso de plásticos. Tenemos pues argumentos a favor, argumentos en contra y queremos comenzar con su argumento inicial. Cada quien va a presentar su postura, tienen hasta 1 minuto. Comenzamos contigo, Moisés. Muchísimas gracias, Paulina. Pues agradecerle mucho a mis compañeros, Héctor, por supuesto también, agradecerte, Ricardo, también por estar aquí en esta mesa. La verdad que nosotros siempre a nivel mundial hemos venido utilizando el plástico por miles de millones de personas. Haz de cuenta que, por ejemplo, esto ha empezado cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí, por decirte el ejemplo, aquí en la ciudad de Morelia se producen aproximadamente 1,600 toneladas de basura diaria, en el cual pues 300 únicamente son las que se pueden de alguna forma separar, y pues esto nos ha llevado a que además el resto se haga en el relleno sanitario, lo cual pues los establecimientos mercantiles en el municipio se entregan de manera gratuita. Entonces esto ha venido a que nosotros esta demanda nos la pidió la ciudadanía de Morelia para poder hacer una iniciativa para poder reformar los reglamentos en cuanto a la bolsa, en cuanto al plástico y al popote. Muy bien, ese fue el argumento del señor Moisés. Continuamos con el señor Héctor, su postura. Gracias por la oportunidad. Sí, mira, se ha satanizado muchísimo, es una tendencia mundial, es cierto, el satanizar a la bolsa y al popote. Moisés, tú lo sabes, ya lo invité a la planta,
si supieran la cantidad en materia de polímero que representa un popote o una bolsita, les da risa. Lo que ha pasado con el plástico es que es tan noble, tan versátil, que lo usamos todos. Y voltéanse a ver, todo lo que llevamos puesto, la inmensa mayoría es plástico. Lo querramos o no, nos guste o no. Nada más que es como muy fácil para los gobiernos prohibir, porque es algo que le suena muy bien al ciudadano y sobre todo a los jóvenes, que ven un video con una tortuguita en su naricita y ya dicen, no, pues los popotes, es lo peor. Y yo soy el mismo diablo, ¿no? Porque producimos plástico. Pero no es así. La culpa es de los ciudadanos. La culpa es del ser humano que no destina a donde debe de ser el residuo. Si lo quieren llamar de un solo uso, el hecho de que sea de un solo uso también se lo damos nosotros, porque es un plástico que se puede volver a usar. Es un plástico que es muy fácil su reciclaje. Es un plástico que en su procesabilidad y reciclaje no implica agua, no implica agentes químicos y que es muy noble y que para un gobierno es muy fácil prohibir que regular lo que realmente tiene en sus manos, que puede ser una solución de separación, de recolección, transporte, acopio de los residuos sólidos y de la materia orgánica, que es la que lo hace basura. En el momento que nosotros nuestros desperdicios los combinamos, es cuando generamos basura. Cuando separamos todos nuestros residuos, se llama dinero. Así quiero terminar. Bueno, muchísimas gracias, Héctor. Ricardo, finalizamos estos primeros argumentos contigo. Gracias, Pau. Gracias también por invitarme y bueno, un gusto estar aquí con Héctor, con Moisés. Bueno, entendamos que el plástico realmente existe desde, digamos, a principios del siglo XVIII, más o menos, que empezó a generarse algún tipo de estructura, ¿no? Que nos daban en un futuro los plásticos, los polímeros. Es cierto también que el plástico en realidad no debemos de satanizarlo, porque en realidad vino a solucionar muchas cosas. Realmente nos ayudó a tener productos, digamos, alimentos en tiendas donde podían conservarse más tiempo. También es cierto que en la industria de la farmacéutica también han apoyado, digamos, ha dado un desarrollo, ¿no? Claro. Impresionante, pero el problema no es el plástico, el problema es nuestro consumo, es la forma en la que nosotros lo consumimos, es el problema, que también coincido con Moisés. Si nosotros tuviéramos una idea o una visión más sustentable que empieza desde la separación de nuestros residuos, obviamente tendríamos un fenómeno menos grave que el que tenemos. Pero es cierto que estamos viviendo la era, así se llama, ¿no? La era del plástico, porque es demasiado. El problema también es que, y sí existe, el de un solo uso, que lo podemos, el problema ahí también es tres ejes, yo lo diría, desde la extracción de la materia prima, ¿no? Lo que se necesita para generar el producto y bueno, y después la degradación del producto. Entonces creo que debemos de ser conscientes de que realmente sí ha habido avance referente incluso con los gobiernos, pero debemos de ser más conscientes nosotros como sociedad de bajar un poco el consumo, o más bien mucho el consumo, si no realmente va a ser insostenible. Claro, muchas gracias, Ricardo. Con estos primeros argumentos damos una pequeña pausa antes de continuar con nuestro debate. Ya estamos de regreso aquí en la réplica. En el bloque anterior nuestros invitados ya dieron sus opiniones, sus argumentos iniciales. Ahora vamos a dar pie con el primer tema a debatir, que serían los aspectos económicos de este tema de el uso o el dejar de usar plásticos de un solo uso. Comenzamos ahora con Ricardo, ¿te parece? Ok. Bueno, yo tengo aquí unos pequeños datos que me di la tarea ahí de extraer. La industria del plástico está claro que
a lo largo de la historia, desde que la invención del plástico pues ha ido al auge, ¿no? Pero bueno, con estos datos que les voy a resumir, nos vamos a dar que la tendencia realmente es hacia la baja. En México existen 6.452 unidades económicas de la industria del plástico y hule, según el Directorio Nacional de Unidades Económicas. Este dato es del 2019, mientras que en Michoacán solo hay 134 empresas. Esto nos representa solo el 2%. Hablando a nivel nacional, la industria mencionada aportó el 2.1 del Producto Interno Bruto, que más o menos oscilará entre 372.193 millones de pesos, siendo Michoacán el que representa solo el 0.9 de esta cantidad. Es decir, realmente en Michoacán, en la industria del plástico en cuestiones económicas, pues si lo vemos a grandes rasgos, no es tan poderosa, ¿no? Digo, estos datos los extraje, con mucho gusto se los comparto. Una cosa también aquí muy interesante, que a nivel nacional, el Producto Interno Bruto generado por la industria del plástico tiene una tendencia a la baja, lo que les comentaba en un inicio. Entre el 2010 y el 2017, esta industria ha decrecido 11.1%, siendo solamente en el 2015 y en el 2017, en ese rango, digamos un decrecimiento de 7.4. O sea, lo que podemos ver o lo que nos dicen los números es que realmente hubo una curva, ¿no?, de crecimiento, pero también ha ido bajando a lo largo de la historia. Y esto en realidad nos está señalando que en los próximos años, seguramente, digo, con los acuerdos que existen, incluso a nivel internacional, la idea es que para el 2030 realmente dejemos de tener los plásticos de un solo uso. ¿Esto qué significa? Que vamos obviamente a decrecer esta industria. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Pues obviamente que esta industria trate de trasladarse digamos, a estrategias más ambientales, más sustentables. Bueno, eso por ahora. Muchas gracias, Ricardo. Ahora, Héctor, para tu réplica te tengo una pregunta. Económicamente hablando, ¿cuántas personas dependen de toda esta industria del plástico? Como bien lo dijo, a lo mejor no somos muchos en Michoacán. Yo te puedo decir que el dato de Morelia, que es donde viene la prohibición aquí propuesta por MOI, son más de 30 unidades. Cada de esas unidades tenemos alrededor de 100 empleados promedio, son 100 familias. Y el tema es que Michoacán no se caracteriza por ser una entidad industrial, para empezar, ¿no? Y que las pocas que nos dedicamos al plástico, pues somos formales. Es decir, contribuimos con nuestros impuestos y también con las prestaciones de seguridad social para nuestros empleados. Te olvidó un dato, el consumo no es nada más de la producción local. Más del 40% de los plásticos que se consumen en México son importados. Y son importados porque tan solo la industria agrícola, agroindustrial, que es la más desarrollada en términos de plástico, le da muchos beneficios al agricultor. Ahorita que está tan de moda, ¿no?, los berries y esa producción en fresco que tenemos. Y vienen de Israel. Con Israel se tiene un tratado de libre comercio donde no hay un arancel. Entonces se vuelve muy atractivo traer plásticos de alta especialidad cuando aquí los podríamos estar produciendo. Económicamente también le apegamos a la industria nacional. Pemex es el productor número 1 y el precio de referencia en cuanto a polímeros de baja densidad y lineales. Los que se consumen, pues, hay unos pocos que se tienen que importar, que son los de alta densidad, pero bueno, en general son plásticos. El factor de contaminación, la carga la lleva precisamente, como bien lo decía Ricardo, desde su extracción del etileno hasta que llegue el pellet. Es decir, el 20% que nosotros contribuimos para tener emisión de gases de efecto invernadero y
algo que impacte al medio ambiente, representa el 20% del total de ese producto. Pues, ¿qué más? No sé qué más te puedo decir en cuanto a números, que somos una industria que no nada más nos dedicamos a la fabricación de bolsa, pero que sí hay otros productos, como el unicel, por ejemplo, que sí es realmente difícil su reciclaje, y que la industria del reciclaje también genera otra economía que también no está muy mapeada, toda vez de que no están dados de alta, es decir, están todavía en la informalidad. Sí, ese es otro tema que de hecho vamos a abordar más adelante, pero primero vamos a conocer un poco de lo que los jóvenes opinan más o menos de este tema, así que vamos a ver este Vox Populi que preparamos para ustedes. ¿Y tú qué opinas acerca del consumo del plástico de un solo uso? Acompáñame a ver qué dice la comunidad UBAC al respecto. Estoy de acuerdo que se prohíba el consumo de plástico, ya que estamos dañando nuestro sistema. Pues el uso de toppers, el uso de bull, de termos de agua y de todo este tipo de productos, pues ayudan mucho a la eliminación de este tipo de productos que tanto daño le hacen al planeta. Pues yo creo que es muy importante que los prohíban, porque no tenemos que irnos muy lejos para ver que hay mucha contaminación y mucha basura. Todas las alcantarillas, todas las inundaciones que hay en la ciudad, pues son realmente porque pues, los plásticos se quedan ahí y nadie los recoge y se acumulan. Bueno, yo estoy de acuerdo que ya no haya existencia del plástico en los usos cotidianos de las personas, porque hay otros materiales que podemos usar y así no estamos afectando al planeta, que ya demasiado plástico le hace mal. Yo creo que sí deberían prohibir el plástico de un solo uso, porque ahorita la situación del planeta está muy mal como para estar utilizando y tirando plástico para cosas que podríamos reciclar o utilizar materiales que no sean plástico para no contaminar tanto el planeta. Pues de hecho sí, porque es como... Bueno, es el principal contaminante en sí de los mares y de la contaminación en general. Además de que cuando se quema es como que muy nocivo. Yo siento que sí deberían de prohibir el plástico de un solo uso, ya que pues estamos contaminando muchísimo el planeta, y para contribuir podemos usar bolsas de manta cuando vas a comprar al supermercado. Por la cantidad de humo que genera, la mayoría de las cosas están hechas de plástico. La gente lo ve como un producto como muy bueno porque ha dado muchas cosas a la humanidad en cuestiones de utilidad. Y lo que hago yo para disminuir el uso de mis plásticos es, también llevo toppers cuando voy a cenar a los tacos y los pido para llevar, en vez de pedir pues que me los pongan en bolsita, pues me llevo mi topper y ahí los tapo y todavía se saben más ricos. Pero también no es como que muy reutilizable. Hay plástico que se puede utilizar y otros que no se pueden utilizar muy bien. Y yo contribuyo, bueno, tengo popotes reciclables de metal, casi nunca traigo nada de papel ni de plástico ni nada, traigo toppers y intento lo más posible comprar cosas que no tengan empaque. Continuamos aquí en la réplica. A continuación, nuestras dos partes van a dar una breve conclusión respecto a este tema. Gracias. Pues más que nada decir, la verdad es que tiene grandes desventajas el hecho de estar utilizando el plástico, la bolsa plástica y el popote, y así como también el unicel. ¿Por qué? Porque los plásticos tienen sustancias químicas. Estas sustancias químicas que son endocrinas y obviamente contaminan el cuerpo. Obviamente contaminan los plásticos que obviamente destruyen la vida en el planeta, destruyen la vida humana, la vida silvestre, la vida marina. Es decir, hay 200 tipos de especies marinas que están muriendo diariamente. O sea, estamos muy preocupados con este tema porque ballenas, delfines, peces, tortugas, incluso también los humanos. ¿Por qué? Porque con estas sustancias químicas obviamente está provocando el cáncer. Si ustedes pueden ver, anteriormente, hace muchos años, cuántas personas estaban enfermas de cáncer. Y ahora,
¿Cuántas personas están enfermas en cáncer? Muchísimos, desde una temprana edad. Llegan a enfermarse de diabetes, de obesidad y pues obviamente hasta de los mismos problemas de los aparatos reproductores. Entonces la verdad es que estoy muy preocupado. Cuando éramos jóvenes, la verdad, nosotros cuando íbamos a un campo de fútbol, pues obviamente lo veíamos verde, ahora vamos y lo vemos hasta con bolsas de basura. Entonces es increíble el daño que se le está causando al medio ambiente. Estudios han realizado que el cuerpo tiene químicos relacionados con el plástico. Las bolsas de plástico están hechas de derivados del petróleo, del gas, y pues eso provoca que obviamente se esté destruyendo con la vida humana y obviamente con todo el planeta. Entonces, esta parte no son combinables, obviamente, porque al plástico también, al plástico lo tienes que separar. El ser humano obviamente no lo está separando, lo separan los empresarios, para ellos es dinero, obviamente, pero conscientemente. ¿Por qué? Porque es muy fácil decirle al ama de casa y decirle, ¿sabes qué? Mira, pues te propongo y te vendo estos platos desechables para que los utilices y los tires realmente. Entonces, haciendo una conciencia, pues ha sido muy práctico, sí es cierto, son baratos, son flexibles, son moldeables, pero ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura? Entonces esta parte está muy complicada. La verdad es la permanencia de los plásticos tardan años en poderse destruir. Es más, no se destruyen, la verdad. ¿Cuántos años están? Y eso acumúlalo diariamente. Entonces yo creo que es importante. La industria dice que reciclen. Pero la verdad no se está reciclando absolutamente mucho. ¿Qué vida en 2 generaciones le quieren dejar a las futuras generaciones? Que en realidad, de verdad, necesitamos hacer y que seamos agentes de un verdadero cambio. Pero no es, el cáncer no es atribuible al plástico, discúlpame. Eso no es atribuible al plástico. Hay otros agentes, como este aparatejo, que lo usamos todos y que nadie dice nada de ello. Y es altamente contaminante su producción. Y hay pues quien tienen muchísimos teléfonos y les dan uno y otros en sus empresas y nadie dice nada. Sí hay mucho cáncer, digo, en dado caso que fuera a causa del plástico, pero hay mucha diabetes, ¿no? Hay mucha gente gorda, con todo respeto, porque estamos mal acostumbrados, no tenemos una buena alimentación y eso, discúlpenme, pero no es del plástico. El plástico ha dado muchas más ventajas, el plástico se puede reciclar N cantidad de veces, podemos generar la economía circular y su prohibición, discúlpeme, no es la prohibición no es una solución, y mucho menos una solución ecologista. A mí lo que sí me da mucho coraje es que la abanderen con un tema ecológico cuando no ponen una propuesta de un producto alterno, o sea, voy a dejar de usar la bolsa, pero ¿qué voy a usar? Dicen, va a usar las bolsitas que están hechas con hueso de aguacate. Sí tienen una carga mineral. Pero ¿saben qué porcentaje tiene de carga mineral? Un 2%, señores. El resto sigue siendo plástico. Es decir, tenemos que migrar, pero tenemos que migrar hacia un esfuerzo tripartita. Gobierno, sociedad y empresa. Gobierno regulando, pero para que la sociedad separemos. No solo abates el problema del plástico, abates el problema del plástico, vidrio, cartón, materia orgánica, haces composta, haces miles de cosas. Y no se vale que satanicen nada más el plástico por satanizarlo.